Estamos en una serie aprendiendo de los antiguos. Uno puede aprender de buen ejemplo, puede aprender de mal ejemplo. Algunos de los ejemplos que hemos visto en la Biblia no han sido buenos ejemplos para nada. Pero hemos aprendido también de unos buenos ejemplos y estamos buscando un poco un equilibrio para que no todo sea mala noticia. Pero la verdad es que tenemos que aprender de ellos, del Antiguo Testamento, porque la Biblia dice que estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es en esos momentos en que uno piensa estar bien cuando se estrella, ¿sí o no? Entonces tenemos que ir con cuidado, dice la Biblia, tenemos que aceptar de que nosotros podríamos vivir en la misma situación, podríamos caer en el mismo error, podríamos enfrentar la misma tentación que la que enfrentan o lo que enfrentaron los antiguos. Y para ellos fue tan real la situación como para nosotros. Creemos a veces nosotros que eran como superhéroes, que eran diferentes, que como que tenían más cerca a Dios. A ti nunca se te ha parecido quizás una zarza que arde, entonces uno dice, era más fácil para ellos. No, no era más fácil para ellos. Tenían las mismas dificultades que nosotros. Y hoy vamos a ver Saúl, el primer rey de Israel. Y la situación en la que se veía el pueblo de Dios en ese tiempo era que el pueblo no estaba bien. Y están viendo que Samuel se está envejeciendo y ellos han confiado en Samuel. Y hemos visto algo de la vida de Samuel, hemos aprendido algunas lecciones de él. Pero ya viejito, ellos temían y ahora después de Samuel, cuando él se muere, ¿qué va a pasar? Y Samuel tenía dos hijos que eran tan malos quizás como los hijos de Eli. No seguían al Señor, no eran buenos hombres. Y uno de ellos se llamaba Joel. No fui nombrado por él, fui nombrado por el profeta, por si acaso. Pero y tenían malas costumbres, no eran un buen ejemplo, y entonces el pueblo claramente se está preocupando y ellos dicen, ¿por qué no nos das un rey como todos los otros pueblos? Danos un rey. ¿Qué malo tiene el tener un rey? Y entonces pidieron este rey y Dios elige al rey Saúl. Fue elegido de Dios. Samuel, Dios lo manda a ungirlo como rey. Saúl está trabajando con su familia y se escapan algunos asnos y entonces él está buscando los animales y en esa búsqueda de los animales Samuel se le aparece, lo unge como rey y le dice, por si acaso los animales están bien, no hay ningún problema, puedes venir a Silo y puedes adorar conmigo. Y entonces está adorando. Y los capítulos 8 al capítulo 31 de Samuel, vas a ver la historia de Saúl. Y lo triste que es, porque comenzó bien, pero terminó mal. No sé si ustedes han conocido a alguien así, que comenzó ardiente, ferviente con el Señor, quería amar al Señor, quería servir al Señor, pero en el camino se perdió. Y de repente comenzó a tomar las cosas de Dios como algo un poco light, no muy importante. Llegaron otras cosas a su vida que eran más importantes que lo de Dios y dejó las cosas de Dios de lado y comenzó a vivir su vida como bien le parecía. Y eso es lo que le sucede a Saúl. Él comienza bien, comienza humilde y termina muerto en batalla, lejos de Dios. Para nosotros esa es una gran lección, porque Pablo dice, llegando ya al final de su vida, él dice, he terminado la carrera. Había corrido bien la carrera, decía, y ahora le esperaba una corona de justicia que el juez justo se lo iba a dar por haber terminado bien. No es solamente cómo comienzas, es cómo terminas. Y la fidelidad es lo que Dios premia y Él quiere que nosotros seamos fieles todos los días. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas que Jesús le dijo a sus discípulos que tomaran su cruz cada día y le siguieran. No solo los fines de semana, pero cada día tenemos que ser seguidores de Dios. Y aquí tenemos la foto, la figura, la ilustración, no era foto porque en ese tiempo no tenían cámara, pero la ilustración de Samuel que llega a Saúl y le dice, el reino será quitado
de ti y lo dará Dios a otro que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl claramente no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Muchas de las cosas que hizo. Como hablamos la primera hora, por los frutos os conoceréis. Entonces tenemos el fruto de la vida de Saúl, que en algunas cosas era bueno, en otras cosas no era bueno. Era tan inconstante y parece que hasta después de un tiempo de estar en poder, como muchos que están en poder, quería aferrarse a ese poder, quería mantener el poder y se volvió muy celoso de David. David, que podría haber sido una gran ayuda, vino a ser para él su enemigo. Y separó a su familia porque él llegó casi a odiar a su hijo por tener una buena amistad con David, el futuro rey. Entonces todo, es casi como de película leer estos capítulos y ver todo el enredo y todos los problemas que enfrentaron. Y cuando lees pasajes como este, sería bueno que estuvieras ahí pensando, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Cómo estaría yo viviendo esa situación si fuera yo el rey Saúl o David o Jonatán o algún otro que está en esta historia? Hay muchos detalles que no podemos cubrir hoy, pero voy a simplemente cubrir algunos puntos principales. Yo les aconsejo que en esta semana tomen el tiempo de leer 1 Samuel 8 al 31. ¿Cuál era el problema en este tiempo que enfrentaba el pueblo de Dios? Bueno, lo que dice Jueces capítulo 17 y versículo 6, pero también en el 18, 19 y 21, dice algo similar. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Era porque no tenían un rey? No, porque tenían a Dios. ¿Y qué era Dios? Debería haber sido su rey. ¿Ese era el verdadero problema? No, el verdadero problema era que no aceptaban que Dios fuera su rey. Quiero que busquen conmigo en 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12 y versículo 12. Cuando el pueblo está pidiendo un rey, esto es lo que sucede, versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. ¿Está hablando en tiempo pasado? Era vuestro rey. Ya no lo tienen como rey. No aceptan ser parte de la familia de Dios, del reino de Dios, no lo quieren como rey. Ahora pues, dice, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Pero ¿qué vendrá con este rey? Si temeréis a Jehová y le serviréis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis que haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Aquí claramente Samuel dice, el problema no es que no tengan rey. El problema es que ustedes no saben hacer el bien, con rey, sin rey. Y este rey terminó siendo uno de los peores errores quizás que podrían ellos haber pedido. Y él les dice en otra porción, él les dice, él les va a tomar a sus hijos y los va a llevar a la guerra, les va a imponer impuestos, ustedes van a, o sea, ustedes creen que quieren un rey, pero no va a ser como ustedes creen. Y generalmente lo que nosotros pedimos y a veces Dios nos concede, no es lo que realmente necesitábamos o pensábamos que fuera tan bueno. Este problema persiste con el pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios prefiere someterse a una autoridad humana en este mundo que a Dios. O aún prefiere la autoridad de un pastor o de alguien en la iglesia en lugar de someterse a Dios. Yo creo que ustedes han conocido personas que buscan la iglesia que más bien les acomoda a lo que ellos ya creen, ¿cierto? No una sana doctrina, sino más bien están buscando una iglesia para ellos y un pastor que les deje hacer lo que ellos quieren. Y dicen, es que mi pastor me dijo. Y yo les digo, ¿pero qué dice la palabra de Dios? ¿Tú sabes las escrituras? ¿Tienes una copia de la Biblia? Sí, ¿la has leído? Bueno, es que mi pastor dice. ¿Qué importa lo que diga tu pastor? Cada uno tiene su opinión. Yo me puedo equivocar como cualquiera.
No tienes que basarte en un líder humano. Deberían ustedes estar comparando todo lo que se predica y se enseña en este lugar con la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos la unción. No necesitamos que alguien nos enseñe porque nosotros podemos ser enseñados por el Espíritu de Dios. Ahora, Dios dio maestros a la congregación para ayudar en el consejo y en el crecimiento de cada uno, pero no deberían depender de mí para su crecimiento espiritual, y para tener un guía, cada uno la puede leer y la puede interpretar por el Espíritu, cada uno por sí mismo. Ellos tenían los consejos de Dios, tenían la palabra de Dios, y aún aquí le habla y le dice, tengan cuidado cómo actúan, rey o no rey. Aún el rey debería someterse a Dios. Pero el problema era que querían justificarse, querían seguir pecando y viviendo su vida. Dios les dio lo que ellos pidieron. No era fuera de la voluntad tener un rey. No es que estuvieran pidiendo algo malo. Leemos en Deuteronomio 17 que Dios dice, y cuando elijan un rey, hablando en un tiempo futuro, aseguren de que eligen alguien de entre su propio pueblo. Parece que en este tiempo estaba de moda buscar algo extranjero, algún extranjero que viniera y reinara sobre ellos. Y él dice, no, deberían ser de tu propio pueblo. ¿Por qué? Para que tengan el respeto de la palabra de Dios inculcada en cada generación, si es que realmente se sigue lo que dice Deuteronomio 6. ¿Qué dice Deuteronomio 6 para los padres? ¿Se acuerdan? Lo hablamos hace poco. Que en el camino, al sentarse, al acostarse, al levantarse, deberían estar, ¿qué? Instruyendo y enseñando a la próxima generación la palabra de Dios, ir inculcándoles los valores que van a servir de guía para su vida. Entonces la ley permitía que tuvieran un rey, pero querían ellos ser como los otros pueblos, lo dicen. Creían que era la solución a su problema. Primera de Samuel capítulo 8, Primera de Samuel 8 y versículo 5, parece que es lo que están diciendo. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. A nadie le gusta que le digan, estás viejo. Por un lado, pero por otro, lo están rechazando a él. Él es el líder ahora del pueblo, él es el juez, él es el que está guiando al pueblo, y ellos dicen, queremos un rey. Pero no le agradó. Danos un rey que nos juzgue, dice versículo 6. Y Samuel oró a Jehová. Siempre cuando no estás muy seguro qué hacer, la oración es el primer paso. Y aquí está haciendo lo correcto. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué están desechando? El reinado de Dios. Han dicho, no, thank you. No, gracias. No te queremos a ti, preferimos un rey. Pero bueno, Samuel claramente como ser humano se siente rechazado. Le están diciendo viejo y le están diciendo, y tus hijos no siguen tus caminos, no nos van a servir tus hijos. Pero la verdad es que están rechazando a Dios, como acabamos de ver. Ahora, Saúl es el elegido. Primera de Samuel capítulo 9. Y él tiene todo lo que uno necesita en un rey. Es alto, es guapo, de buena familia. Veamos lo que dice, de buen parentesco, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. ¿Quiénes eran los de la tribu de Benjamín? Quizás la más chiquitita. Estaba justo al lado de Judá, cerca de lo que es hoy día Jerusalén. Entonces estaban más o menos en el centro del país, y este era el lugar donde nació Saúl, el próximo rey, y esta era su familia, su parentela. Sabían quién había nacido de quién, y él era, pero sangre pura de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces era bueno en eso, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y ¿qué? Hermoso. Hermoso. ¿Lo han dicho ustedes, mujeres? Vamos, ustedes se ríen, pero yo he visto cómo reaccionan ustedes. Están viendo la revista, están ahí en el dentista, están viendo la revista y de repente, qué rico, hermoso. Eso era lo que las mujeres hacían en este tiempo. Dios lo dice, era hermoso.
¿Vas a querer un rey feo? No, pues si puedes elegir entre uno feo y uno hermoso, por más que el feo sea más inteligente, probablemente vas a... Entonces, era joven, era hermoso. Dice, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que era modelo. ¿Qué dice? Él, hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, todos le llegaban acá. Entonces, es alto, es guapo, pero donde lo vas a mirar 2 veces cuando pasa. Y vamos a ver otras cualidades. De buen pensar, dice versículo 21 de 1 Samuel, capítulo 9. Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? O sea, Saúl le está diciendo, serás el próximo rey. Y él dice, yo esto no lo entiendo. ¿Quién? ¿Yo? O sea, es humilde. Unas muy buenas cualidades, ¿sí o no? Alto, guapo y humilde. Más de una dice, me caso con el tipo mañana, ¿sí o no? Ya están buscando el anillo y tienen, en el auto, dicen ustedes, tienen ya empacada la maleta con el vestido de la novia. Capítulo 10, versículo 21, también tenemos una muestra. Lo están buscando porque lo van a ungir como rey ante todo el pueblo y no pueden encontrar a Saúl. ¿Por qué? Bueno, vemos aquí en el versículo 21. Dice, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. No lo podían encontrar y tuvieron que pedirle al Señor, Dios, ¿dónde está este chico que le vamos a poner la corona? Y estaba escondido en el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. O sea, la gente asombrada, que tan alto era. Y lo coronaron. O sea, es humilde. También era de buen pelear. Si leen 1 Samuel 11 al 14, no tenemos tiempo de leer todos los capítulos, ahí van a ver que va de guerra en guerra y tiene victoria tras victoria, es guerrero. Sabe pelear, no le da miedo. Y uno diría, wow, es exactamente lo que el pueblo necesita en un rey. ¿Seguro? ¿Qué le falta? Era todo lo que se necesita en un rey, pero tenía una falla invisible. No tenía un corazón consagrado a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la consagración? Lo predicó el pastor Hugo. Lo importante que es la consagración, lo que significa ser consagrado, dedicado a Dios, como Ana consagró y dedicó a su hijo Samuel. Entonces aquí tenemos un contraste. Tenemos a Samuel dedicado toda su vida a Dios, ha sido fiel a Dios toda su vida, y tenemos al próximo rey que va a tomar el lugar de Samuel cuando Samuel muere, aunque aún durante su vida lo trata de encaminar Samuel y termina mal. Es una pesadilla. A veces la solución que nosotros buscamos, y como me acaban de decir, a nuestra vista humanamente estamos viendo nosotros, esta es la solución, no hay mejor solución, pero nosotros buscamos ¿cómo? Por apariencia. Es más, cuando Dios está buscando el próximo rey para tomar el lugar de Saúl, llega Samuel, y Samuel está buscando entre los hijos de Jesse, en inglés, ¿cómo se llamaban? El papá de David. Y David ni siquiera, Isaí, y David ni siquiera está. ¿Por qué? Porque está con el ganado, está con las cabritas y las ovejas, y hace pasar a sus hermanos. Y el mayor pasa, y es que es alto y de buen parecer, y Samuel, todavía siendo varón de Dios, cae en la misma trampa porque dice que lo ve y dice, seguramente este tiene que ser el próximo rey. Y Dios, ¿qué le dice? No mires su apariencia porque yo miro ¿qué? El corazón. Y David, cabro chico, no sabemos si era más alto que los demás, pero lo tiene que ir a buscar
de entre las ovejas y lo tienen que traer, y él es el ungido de Dios. Así que tenemos que cuidar de no estar mirando solamente con nuestros ojos como hizo el pueblo. Tuvo un buen comienzo pero pésimo fin. Tenemos su desobediencia en capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8 al 14, dice, y él esperó 7 días. ¿Qué está esperando? Que llegue Samuel, porque van a entrar a la batalla, pero él primero quiere ofrecer holocaustos a Dios. Pero ¿quién tenía el derecho de ofrecer esos holocaustos? Samuel, no el rey. ¿Y qué dice? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí ¿qué? Holocausto. O sea, en verdad yo no quería, pero me esforcé. Me esforcé a desobedecer a Dios. Tenemos tantas formas de nosotros justificar las cosas, ¿sí o no? Es que, pastor, si usted supiera mi situación económica, es que si supiera cómo me trata en la casa, si supiera cómo es mi jefe, si supieras cómo... Y siempre tenemos una excusa, siempre tenemos una razón que nos justifica en la desobediencia a Dios. Él no tenía el derecho de hacerlo, por más que hubiera tenido que esperar un día más. ¿Podía Dios reunir al pueblo para pelear? Claro que sí. Pero él, viendo que se desertaban, dijo, yo tengo que hacer algo. Hizo lo incorrecto. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para qué? Dios te hubiera confirmado a ti y a tu descendencia para siempre, pero con este error has demostrado que no respetas a Dios. No respetas sus mandamientos. Haces lo que bien te parece. Después el versículo 13 del 15. Capítulo 15 y versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Había cumplido? Dios que había dicho, tienes que ir y destruirlos por completo. Todos los animales, todas las personas que viven ahí, tienes que destruirlos por completo. ¿Y qué hizo él? No. Se quedó con los mejores de los animales, supuestamente para sacrificar a Dios. Y se quedó con Agag, el rey. ¿Saben por qué se quedó con Agag, el rey? Si tienes un estómago sensible, quizás quieras taparte los oídos. Lo que hacían los reyes de ese tiempo cuando tenían una gran victoria, se traían el rey y le cortaban aquí el dedo gordo de las manos y de los pies. ¿Saben por qué? Para mostrar su victoria, y ahí chorreando sangre lo paseaban delante de la gente. Así él nunca más podría tomar una espada, nunca más podría luchar. Y después lo tenían ahí en su cuarto, lo que sea, y lo paseaban de vez en cuando ante la gente para recordarles, yo tuve una gran victoria contra este rey. Y lo mantenían vivo ahí como uno tiene un león enjaulado o algo así, lo tenían ahí, nomás para que la gente se burlara de él. Era cruel esa costumbre, hubiera sido simplemente mejor que lo mataran. Pero no, lo tenían ahí y lo torturaban solo para burlarse del rey que había tenido una gran victoria. Entonces él se queda con el rey Agag y después saluda a Samuel como si Samuel no supiera. Le dice, hola, yo he obedecido el 100% lo que Dios me ha dicho, pero no había obedecido. La obediencia parcial no es obediencia, es como la verdad a medias. La gente dice, pero yo no mentí, pero no dijiste la verdad. Bueno, pero no dije mentira tampoco. Y estamos nosotros ahí hilando muy fino, tratando de buscarnos una forma de acomodar las cosas para sacar una ventaja. Y Dios no obra de esa forma. Entonces, eso es lo que pasa aquí en el versículo 13 del 15. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas
tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo, ahora ¿qué está haciendo? Echándole la culpa a otro. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿De quién es el Dios? Parece que no es de él. ¿Notaron eso? Muy sutil, pero él dice, tu Dios. Debería haber dicho, nuestro Dios o mi Dios. No, dice tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Una de las cosas más tristes que tengo que hacer yo constantemente como pastor, cuando estoy aconsejando a alguien, vienen y me piden consejo y dicen, pastor, ¿qué hago en esta situación? Y al tiro comienzo a ver que ellos están cosechando lo que sembraron en desobediencia meses o años atrás. Y ahora quieren que con un versículo de la Biblia, como varita mágica, todas esas consecuencias desaparezcan. No se puede. Saúl ahora está viviendo las consecuencias de un pensar errado, que él puede obedecer a medias porque él es el rey. Culpa a otros, como vimos en el versículo 21, y después quiere cuidar las apariencias. Cuando Saúl le dice, mira, Dios ha quitado el reino de ti, y se acuerdan el cuadro, él comienza a salir caminando, lo toma del manto y lo rompe, y él dice, de la misma forma que mi manto se ha roto, el Señor te ha quitado a ti el reino. Pero ¿saben qué? Le ruega tanto y le ruega tanto y le ruega tanto que Samuel por fin dice, ya, voy a ir y voy a sacrificar contigo para que todo aparenta que está bien. Porque si Samuel no llegaba, todos iban a decir, uy, ¿qué habrá hecho Saúl para que no llegue el profeta de Dios? O sea, él quería mantener las apariencias como si nada había pasado. Desesperado, cuando se da cuenta que Dios ya no está con él, él comienza a buscar soluciones donde no debería buscarlas. Él va a una bruja para hablar con ella de lo que va a suceder, eso ya está en el capítulo 28, pero completamente alejado de Dios, comienza a enloquecerse, trata de matar a David más de una vez, pierde todo el respeto del pueblo porque comienza a buscar a David para matarlo, aunque David no estaba buscando ningún mal en él. Es más, le perdonó la vida más de una vez. No sé si ustedes han conocido líderes que intentan después de muchos errores aferrarse al liderazgo y mantenerse en el poder de tal forma que ya pierden el respeto de todos porque están haciendo hasta cosas tontas y locas para ellos defenderse en lo que están haciendo, aunque saben que lo que están haciendo está mal. Y así, Saúl nunca se arrepintió de corazón. Y eso es lo más triste. Vemos una gran diferencia entre Saúl y David, porque David también se mandó más de un condoro. Le voy a tener que traducir eso probablemente. Se mandó más de un condoro. Un error grande, más de un error grande. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y Saúl? David se arrepintió, lo tenemos en los Salmos. ¿Cuántas veces dice él, me arrepiento de tal forma, me siento tan culpable que hasta me duelen los huesos? Estoy sufriendo yo en mi pecado. Y no vemos eso en la vida de Saúl. Nada de arrepentimiento. Su pensar era el fin, justifica los medios. Conozco además de un cristiano que dice, pero pastor, yo entiendo lo que dice la Biblia, pero la realidad es, y comienzan a darme una razón por la cual no van a obedecer a Dios. Si ese es tu pensar, estás cayendo en el error de Saúl. Su obediencia parcial lo demuestra.
que él está buscando justificar lo que está haciendo, porque vale la pena lo que va a resultar, o lo que él cree que va a resultar. Primera de Samuel 15, versículo 22, ahí estamos en el 15, dice... Bueno, leamos del 20 para tenerlo completo. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín, otra vez, culpando al pueblo, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué era anatema? Maldición. Era reservado para Dios. Que Dios hiciera lo que él quería con eso, y Dios ya había dicho, yo quiero que sea completamente que destruido. Y él dice, no, pero lo mejor del anatema yo lo reservé para entregárselo a Dios. Mentira. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de ¿qué? De carneros. Porque como pecado de adivinación, ¿qué es la adivinación? Es brujería. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Las dos palabras que saltan a mi vista, rebelión y ¿qué? Obstinación. ¿Has conocido gente obstinada? No importa, hasta con palabra de Dios no lo mueve de su opinión. Ese era Saúl. Era rebelde, obstinado, seguro en su propia opinión, su propio pensar. Hoy día muchas personas dicen, no, yo amo a Dios, pastor. Y yo lo que quiero decir es, compruébalo. ¿Qué dice Jesús en Juan 14? ¿Saben? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Sería un buen versículo para memorizar. ¿Ya? ¿Lo quieren escuchar en portugués? Ya. Ponte de pie, dilo, dale, tú puedes. ¿Sí? Ok. Ya. Lo dijo Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda. ¿Saúl tenía los mandamientos? Sí. ¿Los guardó? No. A medias. Pero Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? ¿Quieres sentir su presencia obrando en ti? ¿Quieres tener la bendición de Dios? Requiere obediencia. No es complicado. Obedeces, tienes bendición. Desobedeces, tienes maldición. Está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si quieren pueden leer Levítico 28, si recuerdo bien. Y ahí está toda la lista. Yo te voy a bendecir en la calle y en la casa. Te voy a bendecir en la ciudad y en el campo. Te voy a bendecir en tu trabajo y en tu familia. Te voy a bendecir, pero todo ligado ¿a qué? A obediencia. Lo que podemos aprender de Saúl es que no basta una obediencia a medias a nuestra forma, como a nosotros nos guste. Tiene que ser lo que Dios pide. Es la única forma que vale. Voy a pedir que agachen su cabeza un momento, cierren sus ojos. Te voy a dar una oportunidad a que hables con Dios. Sería un buen momento para confesarle quizás una obediencia parcial. O comprometerte con Él a obedecer de corazón.
Padre Celestial, pido por los que están al alcance de mi voz, que recuerden esta enseñanza, este ejemplo del rey Saúl. Ayúdanos, Señor, a no caer en esa trampa de ser perezosos y obedecer a nuestra manera o solo en parte. Ayúdanos a obedecer como tú nos mandas. Ayúdanos a ser un ejemplo a otros de lo que es el pueblo de Dios, bendecido por Dios por su desobediencia, porque ama a Dios. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.